Introducción a la teoría del proceso. Tema: conceptos fundamentales de la teoría del proceso. Subtemas. Subtema 1. Proceso y procedimiento. Subtema 2. Jurisdicción y competencia. Subtema 3. Acción, excepción, pretensión y demanda. Subtema 4. El litigio y los medios de solución. Objetivo: describir y analizar los conceptos fundamentales de la teoría del proceso y los principios procesales. Introducción. Para estudiar el derecho procesal se hace necesario explorar los conceptos fundamentales de la teoría del proceso. Pero ¿cuáles son estos conceptos? Son todos aquellos que definen, especifican, clasifican y direccionan los procesos judiciales. Esos términos guían el paso a paso respetando las normas legales y los tiempos establecidos del país. Subtema 1. Proceso y procedimiento. Proceso es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio de los poderes. Es un concepto de actos cuya finalidad es resolver un conflicto con coincidencia jurídica a través de una providencia, la sentencia, en la cual se manifiesta la soberanía al aplicar el derecho. El proceso no es más que seguir adelante avanzando a través de una serie de pasos coordinados y establecidos por la ley. Procedimiento. Se refiere en principio a la sucesión ordenada de actos procesales a través de las cuales el proceso se sustancia, es decir, se manifiesta, toma forma, se lleva a cabo, se refiere por tanto a la manifestación externa y formal del proceso. Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. El procedimiento es entonces el caminar a tomar para llevar a cabo el proceso, tomando en cuenta lo más beneficioso en tiempo, recurso y esfuerzo. Definición de derecho procesal. La rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos, y que determina las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercer. Esta es una definición amplia y de forma descriptiva porque de ella se desprende. Presenta al derecho procesal como un derecho instrumental para la realización de la justicia. Considera a la jurisdicción como una función del Estado. Se refiere a los encargados de ejercer esa función. Menciona el procedimiento. Se refiere a las personas sometidas a la jurisdicción. Conflicto y controversia. Conflicto. Se produce debido a una relación establecida entre los sujetos intervinientes, quienes persiguen objetivos y que en función de estos poseen necesidades insatisfechas o incompatibles. Controversia. Un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una posición de tesis jurídica o de interés entre dos personas. El término controversia es sinónimo de diferendo, litigio, disputa y conflicto. Cuando son internacionales, oponen entre sí a dos estados o dos sujetos de derecho internacional. Litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Contienda es precisamente esta acepción del proceso como contienda la que lleva a alegar los procesos a través de lo que llamamos chicanería judicial. El proceso debe seguir las reglas del procedimiento. Juicio es el acto donde se presentan los alegatos, pruebas y evidencias que se requieran para tomar una decisión de forma justa y transparente. Caso, problema o hecho sobre el que se consulta a alguien y se pide su dictamen. Expediente, conjunto de documentos que conforman la historia judicial de un conflicto, es decir, todas las actuaciones procesales realizadas, mecanismo básico a través del cual se desarrollan los procesos judiciales. Todo esto se llama denominaciones a lo largo de la historia. El proceso es la solución heterocompositiva, es decir, la solución imparcial a cargo de un órgano de autoridad del Estado, el juzgador, que interviene a instancia de una de las partes y cuya autoridad deriva del imperio del propio Estado y de la fuerza de la ley. El proceso es en sí mismo un método de debate que se desarrolla en etapas determinadas, en el participan elementos humanos, jueces, auxiliares, partes, testigos, peritos, etc., los que actúan según ciertas formas preestablecidas en la ley. Señala que el proceso hay un litigio, pero en este no se requiere que haya un acuerdo entre las partes para someter sus diferencias a ese medio de solución. Todo esto es definiciones del proceso.
Etapas del proceso. El proceso se divide en dos etapas, introducción y juicio. Introducción. Comprende desde el ejercicio de la acción hasta antes de la citación para dictar la sentencia definitiva. Esta etapa a su vez se divide en tres, postulatoria, probatoria y preconclusiva. Postulatoria. Comprende desde el ejercicio de la acción, en donde se plantean las pretensiones del actor y las existencias que opone el demandado al contestar la demanda. Probatoria. Esta se desarrolla en 4 momentos. 1. Ofrecimiento de pruebas. Las partes ofrecen al tribunal los medios para convencerlos de su verdad. 2. Admisión. Acto del tribunal en que acepta o declara procedente el desahogo de las pruebas ofrecidas. 3. Preparación. Son todos los actos tendientes a desahogar las pruebas. 4. Desahogo de pruebas. Desarrollo o desenvolvimiento de los medios de pruebas. Preclusiva. Comprende la formulación de los alegatos y la formulación de conclusiones en materia penal. Son la serie de consideraciones y razonamientos que hacen las partes ante un juez. Juicio. Concluye la etapa preclusiva, inicia la etapa del juicio, en donde el juez estudia los hechos narrados en la demanda y en la contestación, así como las acciones, excepciones y defensas hechas valer por las partes. Valora las pruebas rendidas y dicta la sentencia que pone fin a la instancia. Función del proceso. Dos posiciones antagónicas se dividen el campo doctrinal en relación con el fin del proceso. Posición objetiva. Sostiene que la finalidad del proceso es la actuación del derecho objetivo. Posición subjetiva, que enseña por el contrario que la finalidad del proceso debe situarse en la defensa de los derechos subjetivos. Finalidad del proceso. Elucidar, restituir el orden o un derecho, satisfacer una pretensión en lo penal, descubrir la verdad de la existencia de un delito. Un delincuente y relacionar el delito al delincuente. En lo político y social, combatir la delincuencia y educar jurídicamente al pueblo. Naturaleza del proceso. La teoría que sostiene el proceso como una relación jurídica afirma que es una relación de derechos y obligaciones entre los que participan en él, pero es en una relación de derecho público porque interviene el Estado a través del órgano judicial y la relación jurídica será entre todos los sujetos del proceso, como lo son el juez, la parte, los testigos, peritos, etc. Principios procesales. Principio del impulso procesal de oficio o a instancia de parte. Principio de publicidad. Principio de inmediación del órgano jurisdiccional. Principio de oralidad o de escritura. Principio de igualdad de las partes. Principio de congruencia. Principio de economía procesal. Principio de preclusión procesal. Diferencias entre proceso y procedimiento. Proceso es el todo, se conforma del conjunto de actos procesales, considerados sinónimo de causal legal o juicio. Son siempre dinámicos, orientados a la obtención de un resultado, clientes o partes interesadas. Sus actividades ciertas pueden ser realizadas por otros para conseguir los objetivos planteados. Relación jurídica por suma de actos se constituye desarrollo y término. Procedimiento. Todo proceso requiere un desenvolvimiento y se trata de un procedimiento abreviado, sumario, ejecutivo. Es la forma en la que se lleva dicho juicio. Los procedimientos son estáticos, impulsados por la finalización de la tarea, se implementan y se centran en el cumplimiento de las normas. Recogen las actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos. No contempla relaciones jurídicas entre los sujetos del proceso ni su finalidad constitutiva. Diferencia entre proceso y procedimiento. Proceso. Todos están obligados a someterse a la jurisdicción. Procedimiento. No hay juez sin actor, por lo tanto no procede de oficio. Proceso. Término proveniente de doctrina alemana. El procedimiento, término de origen francés. Proceso. En ciencias jurídicas exclusivo del derecho procesal. Procedimiento. No es exclusivo del derecho procesal ni ciencias jurídicas. Proceso. Tiene un fin el proceso, la terminación o justa composición del litigio. Para ello se apoya del procedimiento. Medio. Procedimiento. No puede existir sin que haya un proceso. Proceso. Intermitente en el procedimiento se encuentra presente. Procedimiento. El procedimiento es el resultado cierto. En el proceso son las etapas que se deben de llevar y emite una autoridad jurisdiccional. En el procedimiento lo emiten autoridades jurisdiccional y administrativa. Subtema: jurisdicción y competencia. Distintas acepciones de la palabra jurisdicción. Como ámbito territorial.
Para emplear con precisión el lenguaje jurídico es necesario distinguir claramente entre la jurisdicción como función propia del juzgador del lugar de demarcación o ámbito territorial dentro del cual aquel puede ejercer válidamente dicha función. Como sinónimo de competencia, designa la naturaleza de la función propia del juzgador. En cambio, la competencia es un concepto que se aplica a todos los órganos del Estado y no solo a las jurisdiccionales, para indicar la esfera o el ámbito espacial, material, personal, etc., dentro del cual aquellos pueden ejercer válidamente las funciones que los son propias. Como conjunto de órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo sistema o con competencia en la misma materia. En el primer sentido se suele aludir a la jurisdicción federal, la jurisdicción del distrito federal, etc. En el segundo a la jurisdicción militar, la jurisdicción de trabajo, la jurisdicción administrativa, etc. Esa es una acepción que se da por extensión a la como función pública de hacer justicia. Ese es el sentido técnico y preciso del vocablo jurisdicción. La jurisdicción es pues una función pública, una función de los órganos del Estado. ¿Qué es la jurisdicción? Definición de jurisdicción en el derecho procesal. Para Ovalles Franela 2011, la jurisdicción en tanto función pública de impartir justicia conforme al derecho no es susceptible de ser dividida ni clasificada. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama de derecho sustantivo que se aplique a través de dicha función. Naturaleza de la jurisdicción. Se deduce que así como el Estado tiene la obligación de actuar mediante su órgano jurisdiccional para la realización o la certeza de los derechos y para la tutela del orden jurídico, cuando el particular o una entidad pública se lo solicita con las formalidades legales o cuando ocurre un hecho ilícito penal, así también el Estado tiene el poder de someter a su jurisdicción a quienes necesiten obtener la composición de un litigio o la realización de un derecho o hayan incurrido en un ilícito penal. Unidad de la jurisdicción y su clasificación. El órgano jurisdiccional del Estado es también uno solo y a él pertenecen todos los funcionarios encargados de administrar justicia, rama civil, penal, laboral, contencioso, administrativo, aduanero, de la justicia militar, constitucional y disciplinario. La competencia como medida de la jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción. La competencia es determinante para que una autoridad pueda actuar válidamente. La jurisdicción y la competencia no son sinónimos, porque la jurisdicción es la función del Estado de decir el derecho y la competencia es el límite de esa función. Para Ovalles Favela, la competencia es una condición que debe satisfacer no solo los juzgadores, sino todas las autoridades. Reglas para determinar la competencia. La competencia se determina por elementos como el territorio, generalmente el lugar del domicilio del demandando. Las personas, por ejemplo, determinados funcionarios se los debe de demandar ante las Cortes Provinciales o la Corte Nacional de Justicia. Los grados, que se refiere al lugar que ocupa el juzgador dentro del organigrama de la función judicial. Por ejemplo, jueces de primera y segunda instancia. Las materias, por ejemplo, civiles, penales, administrativas. Conflictos de competencia. El trámite del conflicto de competencia se encuentra descrito en el artículo 14 del Código Orgánico General de Procesos. El conflicto de competencia es un trámite que se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiera información adicional a las partes o a los juzgadores involucrados, en cuyo caso el superior puede convocar una audiencia de oficio solo para tratar sobre el asunto específico y determinado en base al artículo 87, inciso final del Código Orgánico General de Procesos. Muchas gracias.